Ok. Esta es la primera vez que veo esto y... voy a ser sincera. Si quieren que sea sincera sobre lo que estoy viendo, me alegra que esté bajo la puta tierra. Para que no puedas hacerle daño a nadie más. No siento lástima por ti. Te odio por todo lo que hiciste y ojalá te pudras en el infierno. Hace 2 años dije, bueno, tengo que superarlo porque está matándome. Pero ver su lápida me da ganas de ir al cementerio, desenterrarlo y volver a matarlo. Esa es la pura verdad. Me cuesta pensar en todo lo que pasé con mi hijo y tener que revivirlo. Y espero que mi hijo vea esto, porque él no me llama. No quiere tener relación conmigo. Siempre sentí vergüenza. No podía hablarle del tema. Estuve enfadada conmigo misma mucho tiempo. Y aún sigo sintiendo lo mismo. Debería haber prestado atención. Me sentía una tonta, una idiota. Pensé que Ray era el hombre perfecto. Pasé por alto todas las señales de alerta porque buscaba amor. Quería que me amaran y quería que amaran a mi hijo. Nunca me hubiera imaginado que un padre era capaz de hacer lo que hizo él. Y luego siguió y lastimó a otras personas. Ray era malvado. Era malvado. Era malvado. Antes de conocer a Ray, yo era una joven normal y sin problemas. Vivía con mi mamá en la zona noroeste de Milwaukee. Ray vivía en la casa de al lado de la mía. Yo lo veía en la calle y me decía, ¿qué muchacho más apuesto? Bien, veamos qué tienes. Ray era alto, atractivo, moreno, se vestía muy bien. Era muy pulcro y yo me enamoré. Apenas mi mamá me vio mirándolo, me dijo, no te metas con ese joven. No me agrada para nada. Y yo pensé, da igual. Nunca le pregunté por qué no le agradaba. Era lo que sentía. Para mí, mi mamá tal vez vio algo que yo no podía ver sobre Ray. Ahora que lo pienso, ella ya sabía que él tenía maldad en su interior porque ella no lo soportaba. Nunca imaginé al principio que iba a terminar siendo lo que fue. Ya gané. Ya gané. Un día fui a la tienda y me arreglé bien. Quería estar muy linda porque pensaba, tiene que verme, tiene que verme. Me di vuelta y tenía a Ray atrás, ¿ok? Y me dije, oh, por favor, llegó el momento. Me preguntaba, ¿me dirá algo? Yo no voy a decirle nada. Tiene que hablarme él a mí. Caminamos unas 8 calles y él no dijo nada. Eso fue un tanto raro. Pero éramos jóvenes, éramos tontos, así que me pareció simpático. Aunque con el tiempo me resultó algo inquietante. Cuando lo pensé mejor. No sabía que estaba acechándome.
Al principio todo iba bien, pero después empecé a recibir muchas llamadas de Ray. Muchas llamadas. Podíamos hablar durante horas. Y luego él cortaba y volvía a llamar. ¿Qué estás haciendo? Yo le decía lo mismo que estaba haciendo hace 5 minutos. Ray, cálmate. Cálmate, tranquilo. Ray me preguntaba, ¿cuándo vas a volver? Dime, ¿tú me amas? Yo le decía, ya te dije eso, te amo. Así que Ray empezó a actuar de forma rara conmigo. Dime qué es lo que pasa. Ray se echaba a llorar y yo no entendía. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Y él me respondía, nada, es que estoy mal, tengo miedo de perderte. Empezó a volverse obsesivo. Todos necesitan sentirse seguros. Y yo sé que cuando era niña me abrazaban para hacerme sentir bien. Yo sentía que le hacía falta a alguien que lo abrazara y pudiera entenderlo. Y pensaba que esa era la solución. Al principio no le conté a mi mamá sobre Ray. Creo que ella sospechaba. Ya saben que pasaba algo. Así que mantuve en secreto que salía con él. Y cuando mi mamá entraba por la puerta trasera y él estaba en la sala, salía por la puerta principal. Ella no sabía nada, pero no le agradaba a ese joven nunca. Me dijo por qué. Pero todo el mundo lo quería. Y yo pensaba, ¿por qué será que no le agrada? Mi mamá siempre me decía, los ojos son la ventana del alma. Y si alguien no puede mirarte a los ojos, algo anda mal. Y nunca olvidé eso, lo que ella decía. A poco de iniciar la relación, Ray empezó a enviarme muchas flores. Una docena, 6. Empezó a parecerme raro. Le decía que no tenía que gastar tanto dinero en mí, pero él decía, eres mi novia. Un día, mi mamá y yo habíamos salido. Y cuando volvimos, había infinidad de flores junto a la puerta. Y mi mamá negó con la cabeza disgustada. Las flores tenían notas. Te amo hasta el infinito, eres mi todo, frases de esa naturaleza. Pero el mensaje que tenía el último ramo era, la muerte está cerca. Sentí escalofríos en todo el cuerpo, un frío glacial. ¿Por qué me escribía un mensaje así? Ese mensaje quedó en lo profundo de mi ser, ya que no entendía por qué me dejaba un mensaje que decía, la muerte está cerca. Esa nota se quedó grabada en mi mente. Nunca voy a olvidar esa sensación. Me estremeció. No podía hacer como sin nada, porque cuando alguien te dice la muerte está cerca, está planeando algo. Creo que no vi las señales de alerta. Si hubiera prestado un poco más de atención para mí, quizás todo hubiera sido diferente. El día que mi mamá vio las flores, me dijo, te advertí sobre ese joven. ¿Ya han tenido relaciones? Y yo le dije, no tuvimos relaciones. Le mentí. Y fue así que quedé embarazada, a los 18 años. Me moría por llegar a mi casa y contárselo a Ray. Me sentía muy optimista. Pensé que iba a ser un nuevo capítulo en el que íbamos a ser padres. Estaba muy contenta, estaba lista para ser mamá, siendo tan joven, y esperaba
que él fuera a sentir lo mismo. Y me dije, ok, cálmate un poco. El corazón me latía rápido porque tenía una noticia emocionante. Y al final le dije, tengo que contarte algo. Tengo una noticia. Estoy embarazada. Y él empezó a insultarme. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¡Rey! Dijo que era una ¡Rey! y que el bebé no era suyo. También me dijo, te mentí sobre mi edad. Tengo 16. Yo dije, ¿qué? Y me dijo, vas a ir presa. Y eso me destrozó. Jamás me hubiera imaginado que iba a cambiar así. Era una persona totalmente diferente. Tuve un embarazo en soledad. Pensaba que un día iba a venir a mi casa y decirme que lo sentía. Y él nunca vino a verme. Muchas noches me iba a acostar llorando. Me sentía rechazada, tal como lo había vivido. De niña, esa sensación me volvió. El rechazo, las mentiras, todo eso volvió a mí. Y no tenía a nadie con quien poder hablarlo. A mi mamá, lo siento, ya falleció. Yo no le interesaba nada. No tenía a nadie. Estaba muy sola. Trato de no llorar, pero no me está funcionando. No pensé en ningún otro nombre. Me dije, quiero que él se llame como su papá. Era fruto de nuestro amor. Y ver a ese bebé fue algo maravilloso. Ver lo que él y yo habíamos creado juntos. Y en ese momento sentí que ya era una mujer. Tenía a alguien que iba a quererme el resto de mi vida. Eso sentía. Y un día lo miré y dije, voy a tomarme unas fotografías y voy a dejarlas en el buzón de su papá. Mi mamá tenía una cámara instantánea, así que fui y le tomé fotografías. Y las guardé en un sobre y fui y dejé el sobre en su buzón. Pensé, seguro que esto lo hace cambiar. Un día fui a mi buzón y lo abrí. Había un sobre y decía Andrea en el exterior. Fui a la cocina, abrí el sobre y vi una fotografía sin cabeza. Empezó a temblarme el cuerpo. Las fotografías estaban cortadas. En las 6 fotografías habían cortado la cabeza. Eso era lo peor de lo peor. Era como arrancarme el corazón del pecho. Sentía que no podía respirar. Un día llegué a mi casa y pude notar que había algo diferente. El piso estaba limpio y encerado. Era raro. Yo nunca hacía la cama. Y estaba hecha. Y había flores sobre el edredón. Me dio miedo. Y sentí olor a colonia de hombre.
Y me fijé en los armarios debajo de la cama y también en el corredor. Procuré que el bebé estuviera seguro. Cerré la puerta y bajé por la escalera. Y el olor se hacía cada vez más fuerte. Abrí la puerta del sótano y empecé a bajar por la escalera. En ese momento, miré a la derecha y no había nadie. Sentía miedo de girar a la izquierda. Y giré a la izquierda y vi a Ray. Tenía un pasamontañas, camiseta negra, pantalones negros, guantes negros y un cuchillo enorme en la mano. Nos quedamos mirándonos. Le dije, no vas a hacerme daño, ¿verdad? No sabía qué hacer, y luego oí una voz en mi interior. Empieza a decirle lo mucho que lo quieres. Tú eres lo más importante de mi vida. Y al principio, él sujetaba el cuchillo con mucha firmeza. Cuando dije eso fue como si se hubiera relajado. Y luego empecé a oírlo sollozar. Rompió en llanto. Y cuando soltó el cuchillo, salí de ahí. Quise cerrar la puerta y él me lo impidió con el cuerpo. Pero el pensar en mi bebé me dio mucha fuerza y empujé la puerta lo más que pude. Y la trabé con el pie. Y la cerré. No podía creerlo porque él era muy fuerte. Después de encerrarlo en el sótano, corrí a llamar a la policía. Cuando llegaron, Ray ya había escapado por la ventana. Y no pudieron hacer nada. Parecía que nunca le tenía miedo a la policía, ni a nada. Era su palabra contra la mía. Tenía que hacerme daño antes de que pudieran arrestarlo. Estaba muy descontrolado en ese momento. Presentí que Ray iba a matarme. Esta es una fotografía mía con Ray, de cuando él tenía unos 4 meses. No estaba del todo feliz acá porque había pasado por mucho, pero trataba de verme sonriente, a pesar de todo, aunque no la estaba pasando bien. Algo como esto no puede más que hacerte sonreír, porque es la vida en su forma más pura. Aquí no hay odio, no hay maldad, es puro amor, no hay maldad ahí. Pasaría una y otra vez por lo mismo para traer al mundo a este bebé hermoso. Sin dudas. Pasaron muchos años y Ray ya es adulto, pero aún quiero a mi bebé. Me encantaría solo abrazarlo, ¿saben? Y hacerle saber que todo va a estar bien porque yo sigo aquí. Pensaba que el hecho de vivir juntos y de compartir la habitación iba a unirnos a los 3. Tenía muchos deseos de eso por él y por mí, y por él y su bebé, y por nosotros como familia. Pero noté que no era tan apegado al bebé como era esperable. No lo tenía mucho en brazos ni nada. No veía esa alegría. Un papá cargando a su hijo. Esa era una imagen muy elocuente. Yo no veía eso.
y pensaba que todo iba a llegar a su tiempo. Este episodio contiene relatos explícitos de maltrato infantil. Se recomienda discreción. Un día, estábamos durmiendo y Rey saltó de la cama. Tomó al bebé, la ventana estaba abierta y no había ninguna protección. Y entonces lo puso de cabeza. Lo tenía de los tobillos con una mano hacia afuera. Todo pasó muy rápido y yo lo miraba sin poder entender nada. Por favor, no. ¡Sabías que no quería un hijo! Rey me gritaba: voy a matarlo. Te dije que no quería un bebé. Rey, por favor, basta. Empecé a rogarle. Caí al piso, le tomé la pierna y no dejaba de rogarle. Le decía: por favor, no lo sueltes. No hagas, Rey, por favor. Estaba nerviosa, estaba asustada, sentía miedo ¡Voy a arrojarlo por la ventana! en su máxima expresión. Me sentía fuera de mi cuerpo. Yo le dije: Rey, por favor, no lo sueltes. Le dije: ¿qué es lo que te pasa? Y él me miró y le dije: te amo, por favor. Y él entró al bebé. Lo entró. Y empezó a golpear todo y a decirme que era un tonto, que tenía una familia hermosa, que era un tonto. Yo le dije: ¿por qué haces esto? ¿Qué pasa? Y él dijo: tienes que creerme, no voy a hacerlo nunca más, voy a buscar ayuda. Necesitaba que alguien me hablara y me dijera: te hace daño, no está bien. Eso no es amor. Cuando era pequeña, veía a mi mamá con mi padrastro. Oía llorar a mi mamá en ese entonces y aprendí que el amor duele. No conoces otra cosa. Cuando te maltratan, solo conoces maltrato. Yo pensaba que había una mínima posibilidad de que se hiciera tratar como él decía. Él me prometió eso. Pero era todo mentira. Y yo le creí. Y pensé que había algo en su interior que iba a cambiar. Mucha gente cambia, pero él no. Él no cambió nada. Él era malvado. Eso nunca cambia. Después de que tuvo al bebé colgando por la ventana, las cosas mejoraron. Entre Rey y yo y con el bebé. Las cosas mejoraron mucho. Empezó a tenerlo más en brazos. Empezó a prepararle el biberón. Empezó a ocuparse de la comida, a calentarle la comida. Empezó a lavar la ropa del bebé y a secarla. Empezó a jugar más con el bebé, a ser más atento, a cargarlo más. Y yo empecé a sentirme optimista, feliz y a pensar: quizás todo vaya a estar bien. Quizás vaya a estar bien. Un día, tenía que ir a la tienda. Tengo que salir a comprar. Perfecto. Y él dijo: ok, no tienes nada de qué preocuparte. Todo va a estar bien. Y diría que me costaba tomar la decisión de salir de mi casa, pero me dije: estoy segura de que va a estar bien. Y luego sentí náuseas. Tenía una sensación muy fea por dentro. Y no sabía lo que era.
Solo sentía algo horrible. Y volví a mi casa. Y cuando abrí la puerta, oí al bebé llorando. Era un llanto de dolor. Supe de inmediato que algo andaba mal. El bebé parecía que estaba muriéndose. Este episodio contiene relatos explícitos de maltrato infantil. Se recomienda discreción. Apenas entré en mi casa. El llanto del bebé era desesperado. Era desgarrador. Arrojé mi bolso y miré a Rey. El bebé estaba en sus brazos y tenía los ojos rojos. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? Y cuando el bebé abrió la boca, vi que toda su lengua estaba quemada. Le miré la cabeza al bebé y vi que tenía un bulto enorme. Y dije, dámelo, ya mismo. Dije, no sé qué fue lo que pasó acá. Y le toqué las piernas al bebé y parecía que estaba por desmayarse. No sabía qué pensar. Todo parecía estar en cámara lenta. Así que salí a la puerta y el hospital estaba a unas 2 calles de mi casa. Así que lo llevé corriendo. Pensaba, nadie puede hacerle esto a su propio hijo. Él no es capaz. No puede haberle hecho esto a su bebé. Cuando llegué al hospital y lo examinaron, el lugar empezó a llenarse de policías y también de trabajadores sociales. Querían saber qué había pasado. Sentí que había fallado. Sabía que mi mamá habría dicho, te lo dije, hija. Y yo quería pensar que no era capaz, Y empecé a hablar. Les conté lo que había pasado. Les expliqué todo. Le hicieron radiografías y todos esos estudios. Y el médico vino a verme. Andrea tiene una hemorragia cerebral. Le torció las piernas una a la vez. Yo no soy una persona violenta, pero lo que él le hizo a un pobre bebé tan indefenso me hizo sentir una ira incontrolable. Sentía maldad. Quería asesinarlo. Me quedé a su lado. No quería irme a casa, cambiarme, bañarme ni nada. Me daba miedo hasta salir de la habitación para bajar y comprar algo de comer. Unos días después, la hemorragia se detuvo. Y decidí decirle a la enfermera que iba a irme a mi casa a ducharme. Y ella me dijo que el bebé iba a estar bien. Así que me fui, llegué a mi casa, tomé una ducha, me cambié de ropa y me relajé un momento y traté de recomponerme. Volví al hospital y fui a la habitación y una enfermera vino a hablarme y me dijo, tiene una nueva hemorragia en la cabeza. Pasó algo, no lo sabemos. Está empeorando. Y yo pregunté, ¿cómo? ¿Por qué pasó eso? Y ella respondió, no lo sé. Por algún motivo le pregunté,
¿Alguien ha venido a verlo? Ella dijo, sí, el papá. Y yo empecé a gritar y a decir que él tenía que estar preso, que no tenía que haber estado ahí. Había muchas personas a mi alrededor y dije, ¿cómo pudieron dejarlo entrar en la habitación? Él fue quien le hizo todo esto. Varias de las enfermeras que estaban ahí se echaron a llorar. Ustedes tenían que proteger a mi bebé. Es un bebé. ¿Dejaron que entrara a verlo? Saber que lo habían liberado fue demasiado para mí. Después de todo ese maltrato, él pudo entrar en la habitación de mi bebé y nuevamente intentó matar a mi hijo. Me sentí defraudada en ese momento. Me sentí mal, sentí mucho dolor. Lo único que podía hacer era rezar por él. Y eso fue lo que hice. Había pasado tiempo del incidente con el bebé. Ya se había recuperado de la hemorragia. Después de que salió del hospital, volví con mi bebé a vivir a la casa de mi mamá. Un día, ella volvió del trabajo y me dijo que había visto a Ray. Lo vi andando en motocicleta. ¿De qué estás hablando? Me dijo que Ray llevaba a otra mujer en la motocicleta y estaba embarazada. Cuando oí eso, en ese momento no me importaba nada. No me importaba nada, solo sentía odio por él. Ya no me quedaba nada de amor, nada de nada. Lo odiaba. No me importaba. Pero ella estaba embarazada, así que, como mamá, quería llamarla para hacerle saber la clase de peligro que ella corría. Y atendió. Le pregunté si se llamaba Tawana y me dijo que sí. Oye, tengo que contarte algo sobre Ray. Ella me cortó el teléfono. No quería hablar, no quería creerlo, no quería escuchar. Volví a llamar a Tawana muchas veces, pero ella se negó a atender mis llamadas. Dejé de llamar, dejé de hacer el intento. Fue duro olvidarme de eso, porque tenía miedo, sabía en mi interior que algo grave estaba por suceder. Estaba en la casa de mi mamá. El televisor estaba encendido y oí las noticias. Y decían que un hombre había matado a una bebé a golpes. Y que le había cambiado el vestido. Y yo supe que había sido Ray. No oí su nombre, pero supe que era él. No sé cuántos minutos después, sonó el teléfono y era Ray. Me dijo, si hubiera tenido otro bebé, tú nunca hubieras querido volver a saber nada de mí. No sabía qué quería decir, qué significaba eso. Y nos quedamos en silencio y yo corté el teléfono. Me senté en el sofá y me eché a llorar. ¿Por qué hacerle eso a una bebé? Tenía apenas 6 semanas. Acusaron a Ray de matar a la bebé y lo dejaron salir una vez más. El maltratador de niños que andaba suelto había pasado a ser un asesino. Lo habían liberado en el caso de mi hijo y lo liberaron hasta después de matar a una bebé. Andaba libre. Y sí, yo temía por mi vida. Temía que Ray viniera por mí porque no había terminado lo que quería hacer.
Un par de semanas después, estaba escuchando las noticias y me enteré de que Tawana estaba muerta. Rey le llevó flores a su casa. Ella le abrió la puerta, recibió las flores, fue a ponerlas en un florero y él le disparó. Oí la noticia de que él la había matado y se repetía el asunto de las flores. Tenía algo con las flores. Y empecé a pensar en la nota que me había dejado. La muerte está cerca. Sentí un escalofrío de lo más horrendo que me recorrió todo el cuerpo. En la actualidad, siguen sin gustarme las flores. Las flores eran siempre parte de todo. Recuerdo que me llegó este periódico a mi casa y me eché a llorar. Ni siquiera pude leer el artículo. Me quedé enfocada en ella. Era una joven muy linda. Y en la sonrisa de él, su sonrisa era falsa. Y la verdad, es algo que me afectó mucho. Me tomó un tiempo poder leer el artículo. La miraba a ella y lloraba. Ella le dio el sí a ese hombre. Ella dio uno de los pasos más grandes que puede dar una mujer. Confió en él, al igual que yo. Creyó en él. Dio a luz una hija con él. Y él se dio vuelta y le arrebató la vida a ella y a su bebé. El mal tiene dos caras. No quiere mostrarte desde el principio que es malvado. Quiere ocultarse. Quiere asegurarse de que tú creas en él. Nunca sabes lo que una persona tiene oculto en su interior. Él no era para nada bueno. Sin duda será una bomba de tiempo. Esa noche recibí una llamada. Atendí el teléfono. Un hombre preguntó, ¿habló con Andrea Bell? Yo dije sí. Empecé a temblar. Y él me dijo, Ray Clark está acá. Él se disparó. Y tiene un papel encima. Es una carta. Y él me leyó la carta que decía que me amaba para siempre, eternamente, y que lamentaba todo lo que había hecho alguna vez. Me enfurecí y le pedí al policía si podía acercarle el teléfono a la oreja. Le dije a Ray que le deseaba la muerte y le grité. Y antes de que pudiera terminar, el policía tomó el teléfono y me dijo, ya se fue, está muerto. Me invadió un torbellino de emociones. Ya no tenía que seguir huyendo. Ya no tenía que seguir ocultándome. Ya no tenía que mirar por sobre mi hombro. Podría seguir adelante y vivir mi vida. Ya estaba muerto. Ese era un gran alivio. Ahora que pienso en mi vida y en todo lo que pasé, me cuesta creerlo. Pasé por alto todas las señales de alerta, porque buscaba amor. Quería que me amaran y quería que amaran a mi hijo. La verdad fue un proceso muy duro. Fue largo, fue doloroso, pero lo superé. Mi hijo creció y no tenemos una relación madre e hijo. Él no me llama. No hablé con Ray en 2 años. No quiere tener relación conmigo.
Mi hijo me culpa por el suicidio de su padre. Espero que cuando Rey vea esto, pueda entender mi historia. Esta es la verdadera historia. Y siento que me haya tomado tanto contarla. Ruego que mi hijo y yo podamos volver a estar juntos y que todo vaya a estar bien. Siempre voy a quererlo. Desde el primer día que lo tuve. Eso nunca cambió. Mi amor por él es para siempre. Y ojalá pronto llegue el día en que vuelva a saber de mi bebé. Había algo en esa fotografía en blanco y negro que, aunque ya amarillenta por los años, seguía transmitiendo un aire inquietante, como si un secreto doloroso se hubiese quedado atrapado entre las fibras del papel. En ella aparecía una joven sonriente, vestida de novia, sosteniendo un ramo de flores que parecía demasiado grande para sus manos delgadas. A su lado, con un gesto de orgullo, un hombre que irradiaba seguridad, elegancia, y al mismo tiempo, cierta dureza difícil de disimular. Nadie que mirara esa foto en aquel entonces hubiera sospechado que el hombre que sostenía su cintura con firmeza sería el mismo que, tiempo después, la condenaría a un final impensable. Las bodas suelen retratarse como el inicio de un cuento de hadas, la culminación de una historia de amor que promete durar para siempre. Pero en este caso, el para siempre adquirió un sentido macabro. Detrás de la sonrisa tímida de ella y del porte dominante de él se escondía una relación marcada por la manipulación, los celos y la violencia. Una relación que terminaría convirtiéndose en uno de los crímenes más perturbadores de la época, recordado no solo por su brutalidad, sino por el contraste aterrador entre la celebración del amor y la sombra inevitable de la muerte. Ella se llamaba Isabel, una muchacha de origen humilde que había crecido en un pequeño pueblo donde todos se conocían. Tenía una belleza discreta, de esas que no buscan ser admiradas, sino que simplemente brillan cuando menos se espera. Cabello oscuro, ojos grandes cargados de ternura, y una voz que transmitía calma. Trabajaba como dependienta en una tienda local de telas, un lugar donde pasaba los días rodeada de colores y texturas, soñando con una vida que, hasta ese momento, parecía rutinaria pero segura. Él, en cambio, era todo lo contrario. Rafael, un hombre de ciudad, de modales firmes, con una voz grave que imponía respeto y una manera de caminar que parecía reclamar espacio a su alrededor. Llegó al pueblo por asuntos de trabajo, y desde el primer momento en que puso los ojos en Isabel, supo que quería conquistarla. No era un hombre cualquiera. Tenía dinero, contactos y una seguridad que eclipsaba a los jóvenes del pueblo. Para Isabel, que nunca había salido más allá de las calles polvorientas donde había crecido, aquel hombre representaba la promesa de un futuro distinto, lleno de oportunidades y de experiencias nuevas. Al principio, todo fue cautivador. Rafael la inundaba de atenciones, flores frescas, paseos improvisados, palabras dulces que parecían sacadas de un libro de poemas. Isabel, que hasta entonces había conocido solo la sencillez de un afecto tranquilo, se sintió deslumbrada. Él la hacía sentir única, especial, como si hubiese sido elegida en medio de un universo de posibilidades. Y fue precisamente esa sensación de exclusividad la que marcó el inicio de una dependencia peligrosa. Con el tiempo, los detalles románticos comenzaron a transformarse en gestos de control disfrazados de cuidado. Rafael preguntaba con insistencia dónde estaba, con quién hablaba, a qué hora pensaba regresar. Al principio Isabel lo interpretaba como señales de amor. Se preocupa por mí, me quiere proteger. Pero lentamente, esas preguntas se convirtieron en exigencias, en órdenes disfrazadas de sugerencias, en prohibiciones veladas bajo la excusa de «es por tu bien». El pueblo observaba aquella relación con una mezcla de admiración y recelo.
Muchos comentaban en voz baja que Rafael parecía demasiado posesivo, que su mirada se volvía oscura cuando alguien se atrevía a acercarse demasiado a Isabel. Pero al mismo tiempo, nadie quería contrariarlo. Tenía dinero, poder, y sabía imponerse en cualquier conversación. Isabel, por su parte, se mostraba cada vez más distante de sus amistades, más aislada, como si poco a poco estuviera siendo absorbida por el mundo que Rafael le construía. La boda llegó como un acontecimiento que nadie en el pueblo quiso perderse. Fue un evento majestuoso, con música, banquete, y un vestido blanco que Isabel había elegido entre las telas de la tienda donde trabajaba, como si en ese gesto intentara conservar algo de su antigua vida. Todos brindaban, reían, y celebraban la unión que parecía prometer estabilidad. Pero en medio de la música y las risas, había una tensión invisible, un aire que algunos describieron después como un presentimiento extraño, un silencio que se colaba entre canción y canción, como si la felicidad estuviera a punto de quebrarse. El primer año de matrimonio fue un espejismo. Isabel intentaba convencerse de que había tomado la decisión correcta, de que Rafael era el hombre que le ofrecía seguridad y futuro. Pero pronto, la verdadera naturaleza de aquel vínculo salió a la luz. Los celos se intensificaron hasta convertirse en amenazas. Las discusiones pasaron de palabras duras a empujones, y de empujones a golpes. Isabel, atrapada entre el miedo y la esperanza de que todo mejorara, se aferraba a los recuerdos de los primeros días, como si aquellos gestos románticos pudieran volver. Las cicatrices en sus brazos y la tristeza en sus ojos comenzaron a ser visibles. Su familia sospechaba, pero Isabel lo negaba todo. Solo fue un accidente. Me caí. No es lo que parece. El círculo de silencio se cerraba cada vez más, y Rafael encontraba en ese silencio el terreno perfecto para aumentar su dominio. Lo que había empezado como un cortejo apasionado se había transformado en una prisión invisible, donde cada palabra de Isabel estaba vigilada, cada movimiento calculado, cada decisión dictada por él. El pueblo, que en un inicio había envidiado la suerte de Isabel al casarse con un hombre de ciudad, comenzó a murmurar historias cada vez más sombrías. Se hablaba de gritos que atravesaban las paredes de su casa, de noches en las que Isabel salía con lágrimas en los ojos, de discusiones que terminaban con golpes secos contra las puertas. Pero nadie intervenía. La sociedad de aquel tiempo no se inmiscuía en lo que ocurría dentro del matrimonio. El hogar era intocable, incluso cuando dentro de él se escondía la violencia más cruel. Aún así, había algo en Isabel que se resistía a desaparecer por completo. Dentro de ella permanecía una chispa de vida, un deseo de libertad que, aunque debilitado, no estaba muerto. En las pocas ocasiones en que se atrevía a hablar con alguna amiga de confianza, sus palabras eran un ruego disfrazado de confesión. ¿Crees que algún día todo cambiará? Pero la respuesta nunca llegaba, porque quienes la escuchaban sabían que la esperanza de Isabel era una ilusión peligrosa. Rafael, por su parte, disfrutaba de esa dualidad. El hombre respetable de día, elegante en sus negocios y encantador con quienes lo rodeaban, y el verdugo de noche, implacable con Isabel, celoso hasta de su propia sombra. Había algo en él que no toleraba la idea de que Isabel pudiera ser feliz sin su control, como si su existencia dependiera de mantenerla sometida. Una noche, después de una discusión particularmente violenta, Isabel decidió huir. Tomó unas pocas pertenencias, guardó algo de dinero en un pañuelo y esperó hasta que Rafael se quedara dormido. Caminó hasta la estación del pueblo con el corazón desbocado, convencida de que aquel era el inicio de su libertad. Pero Rafael la encontró antes de que pudiera subir al tren. No se sabe si la había seguido o si simplemente presentía que ella intentaría escapar, pero lo cierto es que la interceptó con una mirada fría que Isabel nunca olvidaría. Esa noche no hubo gritos, ni golpes, solo silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier insulto. Rafael la tomó del brazo, la llevó de vuelta a casa, y al día siguiente actuó como si nada hubiera pasado. A partir de ese momento, Isabel entendió que estaba atrapada en una red de la que sería casi imposible salir.
Cada intento de rebelión era sofocado con mayor dureza, cada gesto de independencia castigado con una violencia creciente. Y lo más aterrador era que, en público, Rafael seguía siendo el esposo ideal, el hombre ejemplar, el marido que todos admiraban. La contradicción entre lo que se veía y lo que se vivía era tan abismal que Isabel comenzó a sentirse invisible, como si su sufrimiento no tuviera testigos ni salvación. Las noches se convirtieron en un suplicio. Isabel se despertaba con el sonido de los pasos de Rafael recorriendo la casa, pasos que parecían anunciar castigo. En más de una ocasión pensó en pedir ayuda, en gritar, en escapar nuevamente. Pero el miedo era un grillete que la mantenía inmóvil. Se repetía a sí misma que tal vez todo cambiaría, que si era más dócil, más obediente, Rafael se calmaría. Sin embargo, el ciclo de violencia nunca se detenía. Se alimentaba de su silencio, de su miedo, de su esperanza rota. Con el paso del tiempo, las amigas dejaron de visitarla. La familia se fue distanciando, y la casa de Isabel se transformó en un espacio de soledad y terror. Ella, aquella joven que una vez soñó con un futuro diferente, ahora era apenas la sombra de sí misma. Y en medio de esa oscuridad creciente, se fue gestando el desenlace inevitable. Rafael no solo sería su verdugo, sino también el protagonista de la ironía más macabra. Porque Isabel, la novia que un día caminó hacia el altar con una sonrisa temblorosa, terminaría casada con su asesino. El amanecer en aquella casa se convirtió en un ritual silencioso, casi espectral. Isabel abría los ojos antes de que la primera luz del día se filtrara por las rendijas de las persianas, no porque quisiera disfrutar de la calma de la mañana, sino porque el miedo le impedía dormir profundamente. Cada crujido de la madera, cada sombra que se deslizaba sobre la pared, la mantenía en estado de alerta. Vivía anticipando el momento en que Rafael, con su andar firme, apareciera en la habitación y dictara el tono del día. Si sería uno de esos raros días de calma en los que fingía ser el esposo perfecto, o si por el contrario, las horas se teñirían de gritos, reproches y golpes. A veces, mientras se vestía en silencio, Isabel recordaba la niña que había sido, aquella que corría por los campos con las manos manchadas de tierra y los ojos iluminados por el sol. Esa niña soñaba con viajes, con descubrir ciudades, con aprender a leer historias de otros mundos. Y ahora, atrapada en una casa que más parecía una cárcel, apenas podía reconocerse en el espejo. Había perdido peso, su piel estaba marcada por moretones que escondía bajo mangas largas, y su sonrisa, aquella que alguna vez había iluminado los pasillos de la tienda de telas, parecía haberse extinguido. El control de Rafael era tan absoluto que Isabel sentía que ya no le pertenecía ni siquiera a sí misma. Si quería salir, debía pedir permiso. Si quería hablar con alguien, debía justificarlo. Si recibía una carta de su familia, él la leía antes. Aquella vigilancia no era solo física, era un dominio sobre su mente, un intento constante de borrar su individualidad. Pero lo que Rafael no sabía era que, en lo más profundo, Isabel conservaba todavía un rincón secreto donde se refugiaba. Allí guardaba sus pensamientos más íntimos, sus deseos no cumplidos y una resistencia silenciosa que, aunque debilitada, seguía palpitando. Las discusiones se volvían cada vez más violentas. Rafael, incapaz de soportar la idea de que Isabel pudiera desear algo fuera de lo que él le ofrecía, estallaba con facilidad. Bastaba una palabra mal interpretada, un gesto de independencia, incluso un simple silencio, para que su ira se desatara. Isabel aprendió a moverse con cautela, a medir cada frase, a prever cada reacción. Era como caminar sobre cristales rotos. Cualquier paso en falso podía abrir una herida. Una noche, en medio de una tormenta, Rafael regresó a casa más alterado de lo habitual. Había bebido demasiado, y sus palabras arrastraban un veneno que helaba la sangre. «Tú eres mía», repetía, con una mirada que parecía atravesarla. «Nada ni nadie te va a sacar de aquí». Isabel lo escuchaba con el corazón encogido, sabiendo que cualquier respuesta podía desencadenar un desastre mayor. Esa noche fue una de las más largas de su vida,
Una sucesión de amenazas y de golpes que dejaron huellas visibles en su cuerpo y cicatrices aún más profundas en su espíritu. Con el paso de los meses, el aislamiento se volvió absoluto. Sus padres dejaron de visitarla, convencidos por las excusas que Rafael fabricaba con maestría. Isabel está cansada, no se siente bien, tiene mucho trabajo en casa. Los amigos desaparecieron, intimidados por la hostilidad de Rafael o por la incomodidad de presenciar un dolor que no sabían cómo enfrentar. Isabel se quedó sola, rodeada únicamente por las paredes de una casa que se había convertido en su tumba en vida. Sin embargo, la vida tiene formas extrañas de enviar señales, y una de esas señales llegó en forma de un recuerdo inesperado. Un día, mientras limpiaba un cajón, encontró un pequeño trozo de tela, un retazo de aquellos que solía guardar cuando trabajaba en la tienda. Lo tomó entre sus dedos y, por un instante, volvió a sentirse la joven llena de sueños que alguna vez fue. Aquella sensación, aunque breve, encendió en ella una chispa de resistencia. Se prometió a sí misma que, de alguna manera, encontraría una salida. Fue entonces cuando empezó a escribir en secreto. En un cuaderno viejo, escondido entre las tablas sueltas del armario, Isabel volcaba sus pensamientos, sus miedos, sus recuerdos. Era un diario silencioso que se convirtió en su único refugio. Allí relataba lo que no podía decir en voz alta: los golpes, los insultos, el control sofocante. Y en esas páginas también escribía sobre su deseo de libertad, sobre su esperanza de que algún día podría escapar de esa vida. Escribir era, para ella, un acto de rebeldía, un recordatorio de que aún existía más allá del dominio de Rafael. Pero Rafael no tardó en sospechar. Su instinto de controlador lo llevaba a revisar cada rincón, a desconfiar de cada gesto de Isabel. Una noche, mientras ella dormía, comenzó a revisar sus pertenencias, y aunque esa vez no encontró el cuaderno, Isabel sintió que el peligro estaba cada vez más cerca. Su secreto podía descubrirse en cualquier momento, y con ello, la única válvula de escape que mantenía su espíritu con vida. En paralelo, el carácter de Rafael se volvía más sombrío. Sus negocios no iban tan bien como antes, y la frustración la descargaba sobre Isabel. Cada fracaso, cada problema, era transformado en una acusación contra ella. «Eres una inútil. Todo lo malo me pasa por tu culpa», le gritaba mientras su mirada ardía con un odio desmedido. Isabel entendía entonces que su vida pendía de un hilo. Cualquier día, cualquier noche, Rafael podía decidir que ya no necesitaba mantenerla con vida. Hubo un momento, sin embargo, en que la realidad pareció dar un respiro. Isabel quedó embarazada. La noticia, que en otro contexto podría haber significado esperanza, se convirtió en un arma de doble filo. Rafael reaccionó con una mezcla de orgullo y paranoia. Por un lado, se mostraba emocionado ante la idea de tener un hijo, convencido de que eso consolidaría su poder sobre Isabel. Por otro lado, sus celos se intensificaron hasta el extremo, como si temiera que incluso el niño que esperaba pudiera alejarla de él. Durante el embarazo, Isabel vivió una tregua frágil. Rafael se mostraba más atento, más cuidadoso, al menos de cara a los demás, pero en la intimidad, sus explosiones de violencia no desaparecieron. Isabel trataba de protegerse a sí misma y al ser que crecía dentro de ella, aguantando cada golpe, cada insulto, con la esperanza de que, al menos, su hijo le diera una razón para seguir adelante. El día del parto llegó en medio de un ambiente cargado de tensión. Isabel trajo al mundo a una niña, y por un instante, cuando sostuvo aquel pequeño cuerpo entre sus brazos, sintió que la vida le ofrecía una nueva oportunidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo de dolor, sino de un amor tan profundo que por un momento eclipsó todo el sufrimiento acumulado. Pero Rafael, al ver a la niña, frunció el ceño. No era el hijo varón que esperaba, y aunque fingió alegría ante los demás, Isabel percibió en su mirada un desdén que le heló la sangre. Los meses siguientes confirmaron sus temores. Rafael mostraba indiferencia hacia la niña,
y cada vez que Isabel intentaba defenderla, su furia se desataba con mayor fuerza. Isabel se convirtió no solo en la víctima de su violencia, sino también en el escudo que intentaba proteger a su hija de un hombre que veía en ella un estorbo. Cada noche, Isabel abrazaba a la pequeña con desesperación, como si ese abrazo fuera una barrera contra el monstruo que compartía su techo. La situación alcanzó un punto crítico cuando Rafael, en un arranque de ira, lanzó un objeto contra la pared muy cerca de la cuna de la niña. Isabel, temblando, entendió que ya no era solo su vida la que estaba en peligro, sino también la de su hija. Fue en ese instante cuando tomó una decisión. Debía escapar. No importaba cómo, no importaba el riesgo. La libertad ya no era un deseo personal, era una necesidad para salvar la vida de ambas. Isabel comenzó a planear su huida con cautela. Guardaba pequeñas cantidades de dinero, ocultaba documentos y buscaba el momento propicio para escapar. Cada día era una prueba de paciencia y de resistencia. Sabía que cualquier error podía costarle caro, pero en su interior algo había cambiado. Ya no era solo la esposa sometida que soportaba en silencio. Ahora era una madre dispuesta a arriesgarlo todo por su hija. Y sin embargo, lo que Isabel no sabía era que Rafael ya intuía su plan. Su obsesión lo llevaba a leer en cada gesto, en cada mirada, la posibilidad de una traición. Y esa obsesión, alimentada por su ego herido y por su necesidad enfermiza de control, lo llevó a concebir la idea que pronto se transformaría en una tragedia inevitable. La primera señal de que todo se precipitaba ocurrió una tarde de invierno, cuando el aire helado recorría las calles del pueblo y los cristales de las ventanas temblaban con el viento. Isabel estaba en la cocina, preparando una sopa para su hija, cuando sintió esa presencia silenciosa que se había vuelto habitual. Rafael la observaba desde la puerta, sin decir palabra, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Esa mirada fija, penetrante, que parecía desnudarla por dentro, le erizó la piel. No necesitaba hablar para que ella supiera que sospechaba, y ese silencio cargado de amenaza era, en ocasiones, más aterrador que los gritos. Isabel se esforzaba por aparentar normalidad, pero su cuerpo entero la traicionaba. Sus manos temblaban mientras removía la sopa, y los ojos buscaban cualquier excusa para no cruzarse con los de él. Rafael avanzó lentamente hacia ella. Se inclinó para olfatear el guiso y murmuró con un tono que heló el ambiente. «No trates de engañarme. Yo sé lo que piensas». Después salió de la cocina como si nada hubiera pasado, dejando tras de sí una nube de miedo que se quedó flotando en el aire. Aquella noche, Isabel no pudo conciliar el sueño. Se acurrucó junto a su hija, escuchando los pasos de Rafael que iban y venían por el pasillo, como si patrullara la casa en busca de cualquier signo de traición. Sus pensamientos se agolpaban. Habría descubierto el escondite del dinero. Sabía del cuaderno oculto. Había leído en su mirada el deseo de huir. Cada posibilidad era un cuchillo afilado que la mantenía despierta, con el corazón golpeando como un tambor. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Rafael no explotaba con violencia física, pero sí con insinuaciones, con frases ambiguas que parecían diseñadas para corroer la resistencia de Isabel. «Tú eres débil. Sin mí no eres nada», le decía al oído. «Si algún día intentas dejarme, nadie te va a creer. Serás tú la que termine destruida». Isabel comprendía entonces que su enemigo no era solo un hombre con puños fuertes, sino también una mente que sabía manipular, que sabía cómo sembrar el veneno de la duda hasta que la víctima ya no pudiera distinguir la verdad de la mentira. Pero la chispa de supervivencia que Isabel había recuperado seguía viva. Cada palabra de Rafael era una prueba más de que debía escapar cuanto antes. Empezó a calcular con mayor precisión sus movimientos, a organizar sus pensamientos como piezas de un rompecabezas que tenía que encajar en el momento exacto. Sabía que la menor imprudencia podía costarle la vida, y aún así, la determinación de salvar a su hija le daba una fuerza que ni ella misma reconocía. Una tarde, aprovechando que Rafael había salido por asuntos de negocios,
Isabel tomó a su hija en brazos y salió hacia el pequeño jardín trasero. El aire fresco le golpeó el rostro como un recordatorio de la libertad que anhelaba. Caminó hasta la reja y apoyó su frente contra los barrotes oxidados, respirando profundamente. Allí, en ese instante, tomó una decisión. En cuanto tuviera la oportunidad, se iría sin mirar atrás. No habría marcha atrás. No habría segundas oportunidades. Sería ahora o nunca. Esa noche, mientras acostaba a la niña, escribió en su cuaderno una frase que quedó marcada como un juramento. Sobreviviremos. Aunque sea lo último que haga, mi hija conocerá la libertad. Esa promesa se convirtió en el motor de sus días, pero Rafael, como un depredador, parecía sentir el olor del miedo. Una semana después, volvió más temprano de lo habitual y sorprendió a Isabel guardando algo en el armario. Aunque solo eran unas mantas, la furia se desató como un incendio. La acusó de esconder secretos, de planear traiciones, de querer humillarlo. La golpeó con tal violencia que Isabel cayó al suelo, con la niña llorando a pocos pasos. Esa escena quedó grabada en la memoria de Isabel como el recordatorio de que el tiempo se agotaba. El pueblo comenzaba a murmurar de nuevo. Los vecinos escuchaban ruidos extraños en la casa, discusiones que se filtraban entre las paredes, llantos apagados que la noche no lograba disimular. Pero la costumbre del silencio social se imponía. Nadie intervenía, nadie preguntaba. Isabel se sentía rodeada de ojos que todo lo veían, pero que preferían mirar hacia otro lado. Y esa indiferencia le confirmaba que estaba sola en su lucha. Una tarde gris, mientras barría la entrada, se cruzó con una vecina mayor que la miró fijamente y le susurró: «Hija, escapa mientras puedas. Ese hombre te va a matar». Isabel sintió que la sangre se le helaba, no por las palabras, sino porque eran la confirmación de lo que ya sabía en lo más profundo de su ser. Ese aviso, breve pero contundente, fue la chispa final que encendió su decisión. Empezó a guardar pequeñas provisiones, trozos de pan, un poco de agua, dinero escondido en la ropa de la niña. Cada movimiento era un acto de riesgo, pero también de valentía. Mientras tanto, Rafael se volvía más impredecible. A veces pasaba días enteros sin hablarle, solo observándola con esa mirada que la perforaba. Otras veces llegaba con un ramo de flores, como si quisiera borrar con un gesto romántico toda la violencia pasada. Esa dualidad la confundía, pero también le recordaba que estaba ante un hombre capaz de cualquier cosa. El verdadero quiebre llegó una noche de domingo. Rafael, tras beber demasiado, se sentó frente a Isabel y le dijo con una calma escalofriante: «He pensado en lo que pasaría si no estuvieras más. ¿Sabes qué? Nadie te extrañaría tanto como para buscarte, y yo sabría cómo hacer que todos creyeran que fue culpa tuya». La frialdad con la que pronunció esas palabras le dejó claro a Isabel que la línea entre las amenazas y los hechos estaba a punto de desaparecer. Desde esa noche, el miedo se convirtió en urgencia. Isabel ya no pensaba en huir como una posibilidad, sino como la única salida. Su cuerpo estaba cansado, su mente agotada, pero su instinto de madre la mantenía en pie. Sabía que Rafael no era un hombre que hablara en vano. Cuando él decía algo, lo cumplía. Y sus palabras recientes eran la advertencia de un destino inevitable. El reloj corría, y cada día parecía un paso más hacia el abismo. Isabel lo sentía en los gestos de Rafael, en la forma en que la observaba cuando pensaba que ella no lo notaba, en el peso de los silencios cada vez más largos. Era como si él ya estuviera ensayando el final, planeando cada detalle de lo que sería el desenlace de su historia. Y esa certeza, dolorosa y aterradora, la empujó a acelerar sus planes. Pero lo que Isabel desconocía era que, mientras ella planeaba escapar, Rafael había tomado su propia decisión. En su mente retorcida, la idea de perder a Isabel era intolerable. Si ella se atrevía a huir, él prefería destruirlo todo antes que permitir que alguien más la tuviera. Para Rafael, el matrimonio no era un vínculo de amor, sino un pacto de posesión.
y estaba dispuesto a cumplirlo hasta las últimas consecuencias. En los días siguientes, Isabel notó cambios sutiles. Rafael salía menos. La vigilaba más de cerca. Hacía preguntas aparentemente inocentes, pero cargadas de sospecha. Cada una de esas señales era como una trampa que se cerraba lentamente alrededor de ella. El peligro ya no era una posibilidad lejana, era una presencia tangible que respiraba en su nuca. Una noche, mientras abrazaba a su hija para dormir, Isabel comprendió que quizás no tendría otra oportunidad. Si no actuaba pronto, sería demasiado tarde. Besó la frente de la niña y susurró en voz baja: «Mañana será diferente, mi amor. Te lo prometo». Esa promesa quedó suspendida en la oscuridad de la habitación, como un juramento desesperado que marcaría el inicio de la cuenta regresiva hacia lo inevitable. La noche en que Isabel decidió dar el paso definitivo estaba teñida por una calma extraña, de esas que preceden a la tormenta. El viento apenas rozaba las ventanas, y en el interior de la casa reinaba un silencio denso, como si incluso las paredes contuvieran la respiración. Rafael se había retirado a dormir más temprano de lo habitual, cansado por una jornada en la que la bebida lo había acompañado desde el mediodía. Ese detalle, lejos de tranquilizar a Isabel, aumentaba su ansiedad. Los hombres como él solían despertar en mitad de la noche con un humor tan imprevisible como la chispa que enciende un incendio. Isabel se había preparado en secreto durante semanas. En el armario de la niña tenía guardada una pequeña bolsa con lo indispensable: dinero oculto en dobladillos de ropa, un pañuelo con algunos documentos y un par de prendas para abrigar a la pequeña. Cada noche repasaba en su mente el plan como si fuera un rezo, consciente de que cualquier error significaría enfrentarse a la furia de Rafael. Y sin embargo, mientras observaba a su hija dormir profundamente, la determinación era más fuerte que el miedo. Esa niña no debía crecer con el eco de los gritos, ni con la sombra de un padre que veía en ella un obstáculo. El reloj marcaba la medianoche cuando Isabel, con un temblor apenas perceptible en las manos, tomó a su hija en brazos. La envolvió en una manta y la sostuvo contra su pecho, como si quisiera fundirse con ella. La respiración de la niña era suave, rítmica, un contraste doloroso con los latidos desbocados del corazón de Isabel. Avanzó con pasos calculados hacia la puerta trasera. Cada crujido del suelo era un golpe de tambor que la hacía contener el aliento. Apenas había girado la cerradura cuando un ruido detrás de ella la paralizó. Era un sonido leve, pero suficiente para helar la sangre. El rechinar de la puerta de la habitación principal. Rafael estaba despierto. Isabel no necesitó verlo para saberlo. Lo sintió en el aire, en el cambio repentino de la atmósfera, en esa tensión invisible que siempre lo precedía. El pánico la invadió, pero en cuestión de segundos se transformó en una decisión brutal. Debía correr. Abrió la puerta de un tirón y salió al jardín. La helada de la madrugada mordiendo su piel. El crujido de la grava bajo sus pies retumbaba como un grito en la oscuridad. La niña, sorprendida por el movimiento, comenzó a llorar, y aquel sonido inocente se convirtió en un faro que delataba cada uno de sus pasos. Isabel avanzaba con desesperación, sin mirar atrás, cuando escuchó la voz de Rafael, grave, cargada de furia, rasgando la noche. ¡Xavier! El eco de su nombre en aquella voz la atravesó como un cuchillo. No había dulzura, no había rastro del hombre que alguna vez la conquistó. Era el rugido de un cazador al que le habían arrebatado su presa. Isabel aceleró, con lágrimas en los ojos, rogando al cielo que el portón trasero, oxidado por los años, cediera antes de que él la alcanzara. El chirrido metálico del candado se convirtió en un suplicio interminable. La llave que Isabel había escondido días atrás se resistía a girar, como si el destino mismo jugara en su contra. La niña lloraba con más fuerza. Rafael gritaba cada vez más cerca, y el tiempo parecía haberse detenido en un instante eterno. Cuando por fin el portón cedió con un golpe seco, Isabel salió a la calle, con los pies descalzos golpeando la piedra fría, pero no llegó lejos. Una mano brutal la sujetó por el brazo con una fuerza que casi le arrancó a la niña de los brazos. Rafael había corrido tras ella con una velocidad feroz, alimentado por la rabia y la certeza de que aquella era una traición imperdonable.
Isabel trató de resistirse, gritó con todas sus fuerzas, pero el pueblo dormía, indiferente o sordo, y nadie salió a socorrerla. Rafael la arrastró de vuelta a la casa, con la niña llorando entre sollozos que desgarraban el aire. Isabel forcejeaba, arañaba, suplicaba, pero él parecía poseído por una determinación salvaje. Cerró la puerta tras ellos de un portazo que resonó como el cierre de una celda, y en ese instante, Isabel supo que había cruzado la última frontera. La discusión que siguió fue un torbellino de violencia. Rafael la lanzó contra la pared. Su voz tronaba con acusaciones, con insultos que golpeaban tanto como sus manos. ¿Querías dejarme en ridículo? ¿Querías escapar como una cualquiera? ¡Eres mía! ¿Me oyes? ¡Mía hasta la muerte! Isabel, con el rostro ensangrentado y la respiración entrecortada, trataba de proteger a su hija, cubriéndola con su cuerpo. El miedo ya no era solo miedo. Era la certeza de que la muerte estaba a pocos pasos. Esa noche marcó el inicio del fin. Rafael ya no ocultaba su intención. En su mirada había algo irreversible, una decisión tomada. No hablaba de futuro. No hablaba de promesas. Solo repetía, como un mantra envenenado, que Isabel nunca se iría de su lado. Ella entendió entonces que la línea que separaba la vida de la muerte estaba a punto de romperse, y que la ironía cruel del destino sería verla convertida en la víctima de aquel hombre con quien un día había jurado amor eterno ante un altar. Los días siguientes fueron un infierno aún más sofocante. Rafael no la dejaba sola ni un instante. La vigilaba incluso cuando se movía por la casa, como si esperara que repitiera su intento de fuga. Isabel apenas podía comer, apenas podía dormir. Sus ojos, antes llenos de vida, eran ahora dos pozos oscuros marcados por el agotamiento. La niña, demasiado pequeña para comprender, reaccionaba con llantos constantes, como si presintiera que la tensión en la casa era un monstruo invisible, que se alimentaba de cada respiración. Una tarde, mientras llovía intensamente, Rafael se sentó frente a Isabel con un vaso de whisky en la mano. La miró en silencio durante varios minutos, como un verdugo que contempla a su víctima antes de dictar la sentencia. Luego pronunció unas palabras que Isabel nunca olvidaría. Ya lo he decidido. Si no eres mía, no serás de nadie. El frío de esa frase la paralizó. No había gritos, no había golpes, solo una calma aterradora que anunciaba la tragedia. Isabel comprendió que ya no había margen para segundas oportunidades. Estaba frente a un hombre decidido a destruirlo todo, y el tiempo para escapar se había agotado. Esa noche, mientras abrazaba a su hija, las lágrimas caían silenciosas sobre el cabello de la niña. La besaba con desesperación, como si cada caricia fuera un adiós anticipado. Sabía que la muerte rondaba, que el asesino que compartía su cama no descansaría hasta cumplir su amenaza. Y en medio de esa oscuridad, lo único que podía hacer era resistir, rezar en silencio y esperar que algún milagro quebrara la sombra que ya la envolvía. La novia que un día caminó hacia el altar entre flores y sonrisas, ahora esperaba su final entre paredes manchadas de miedo. El círculo estaba a punto de cerrarse, y lo que vendría después quedaría grabado en la memoria del pueblo, como una historia tan cruel como inolvidable. El amanecer de aquel día llegó como una sentencia inevitable. La luz gris que se filtraba por las ventanas apenas iluminaba la habitación, y en esa penumbra Isabel sintió que el tiempo se había detenido. Había pasado la noche abrazando a su hija, con los ojos abiertos, escuchando la respiración pesada de Rafael en la cama contigua. Cada segundo había sido un suplicio, una cuenta regresiva hacia lo desconocido. Cuando por fin el sol asomó tímidamente, no trajo alivio, sino la certeza de que estaba más cerca del abismo. Rafael despertó con un humor extraño, una calma tensa que resultaba más peligrosa que sus explosiones de ira. Se vistió con cuidado, se perfumó y antes de salir de la habitación acarició la mejilla de Isabel con una ternura impostada que le erizó la piel. «Hoy será un día especial», murmuró, y esa frase quedó suspendida en el aire como un presagio que la acompañaría hasta el final.
Isabel pasó las horas como un fantasma. Se movía por la casa sin rumbo, preparando el desayuno, recogiendo la ropa, intentando distraer a la niña, pero su mente estaba atrapada en una espiral de miedo. Esa calma no era natural, era el preludio de algo terrible. El recuerdo de las palabras de Rafael la atormentaba. Si no eres mía, no serás de nadie. Había algo definitivo en su tono, como si hubiese tomado una decisión de la que no pensaba retractarse. A media tarde, la lluvia comenzó a golpear con fuerza los cristales. El sonido del agua arrastrándose por los tejados llenaba la casa de un murmullo constante que parecía un lamento. Rafael regresó temprano, con un ramo de flores en una mano y una botella de vino en la otra. Isabel sintió un escalofrío. Lo había visto antes. Ese contraste entre la violencia y la falsa galantería era un juego macabro que siempre terminaba mal. Encendió velas en la mesa. Sirvió la cena con un gesto ceremonioso y obligó a Isabel a sentarse frente a él. La niña dormía en la habitación, ajena al ambiente cargado de electricidad. Durante la cena, Rafael hablaba con una tranquilidad inquietante, como si nada hubiera ocurrido, como si no existiera un pasado de golpes ni una amenaza de muerte suspendida entre ambos. Sonreía. Levantaba la copa, brindaba por el futuro. Isabel lo observaba en silencio, con las manos temblorosas bajo la mesa, sabiendo que esa representación no era más que la antesala de una tormenta aún mayor. De pronto, Rafael se inclinó hacia ella y, con una mirada gélida, le susurró. ¿Recuerdas el día de nuestra boda? Dijiste para siempre. Hoy vamos a cumplir esa promesa. El corazón de Isabel se encogió. El tono no era romántico, era siniestro, cargado de un doble sentido que no dejaba lugar a dudas. Supo en ese instante que su destino estaba sellado, que la única salida sería enfrentar lo inevitable. Terminada la cena, Rafael la obligó a vestirse con el mismo vestido que había usado en su boda. Lo sacó del armario con un gesto casi teatral, como si quisiera recrear aquella jornada que había comenzado con promesas de amor y que ahora terminaría teñida de horror. Isabel obedeció con manos temblorosas, sintiendo que cada prenda era una cadena más que la ataba a su verdugo. Mientras se miraba en el espejo, apenas reconocía a la mujer reflejada. Un rostro pálido, unos ojos apagados, una novia espectral que caminaba hacia su destino. Rafael encendió música suave en el salón. Tomó su mano y la obligó a bailar. Sus pasos eran firmes, los de él dominantes, los de ella apenas un intento por no desplomarse. Era una escena grotesca. El baile de un matrimonio que había empezado con flores y sonrisas y que ahora era un ritual fúnebre. Cada giro, cada movimiento, era una burla cruel al amor que alguna vez creyó verdadero. Mientras bailaban, Rafael murmuraba frases que helaban la sangre. Nadie te va a separar de mí. Estaremos juntos hasta el final. Eres mía, siempre lo serás. Isabel intentaba mantener la calma, pero el terror la invadía. Su mente buscaba desesperadamente una salida, un gesto, un descuido que pudiera aprovechar. Pero la mirada de Rafael, fija en ella, no dejaba espacio para la esperanza. Era el ojo del cazador que disfruta con el sufrimiento de su presa. De pronto, el baile se detuvo. Rafael la sostuvo por los hombros, y con una voz que resonó como una sentencia, dijo: «Esta noche sellaremos nuestro destino». Isabel supo que había llegado el momento. Intentó hablar, suplicar, recordar al hombre que la había enamorado alguna vez, pero sus palabras se ahogaron en el aire. Rafael no escuchaba, no quería escuchar. Su decisión estaba tomada, y en sus ojos brillaba una determinación inquebrantable. La llevó hacia la habitación, cerró la puerta con llave y la obligó a sentarse en la cama. El vestido blanco contrastaba con la penumbra de la estancia, y la escena adquiría un aire casi ritual. Isabel temblaba, abrazando a su hija, que se había despertado con el alboroto y lloraba desconsolada. Rafael, sin inmutarse, sacó de un cajón un objeto metálico que brilló bajo la luz tenue, un cuchillo largo, de hoja afilada. El grito de Isabel rompió el silencio.
un alarido desgarrador que resonó en toda la casa. Apretó a su hija contra su pecho, como si quisiera protegerla del monstruo que se alzaba frente a ellas. Rafael la miraba con frialdad, como si ya no viera a la mujer con la que se había casado, sino a un enemigo que debía ser destruido. «No llores», dijo con una calma escalofriante. «Vamos a estar juntos para siempre». El cuchillo descendió lentamente, rozando la tela blanca del vestido, marcando un camino que parecía inevitable. Isabel cerró los ojos, esperando el golpe, esperando el final. Pero en ese instante, un ruido inesperado interrumpió la escena. Golpes en la puerta principal, fuertes, insistentes, acompañados de una voz que llamaba a Rafael por su nombre. El sobresalto fue general. Rafael se tensó, ocultó el cuchillo y salió de la habitación con pasos rápidos. Isabel, temblando, abrazó a su hija con todas sus fuerzas. No sabía quién estaba afuera, pero aquel ruido era un respiro, una grieta en la oscuridad, una oportunidad que no podía desaprovechar. Mientras Rafael discutía con alguien en la entrada, Isabel se levantó con el corazón desbocado. Sus manos buscaban desesperadamente la ventana, cualquier salida, cualquier vía de escape. El destino le ofrecía un instante, y debía decidir si tenía el valor de aprovecharlo. La novia, aún con el vestido blanco, sabía que el desenlace estaba cerca. El ruido en la puerta no era una salvación asegurada. Podía ser solo una pausa antes de la tragedia. Pero en su interior, una voz firme resonaba. «Es ahora o nunca». Los golpes en la puerta continuaban, cada vez más fuertes, cada vez más urgentes, como si alguien hubiera percibido el peligro que se respiraba en esa casa. Rafael abrió con brusquedad, y la voz de un vecino irrumpió en la penumbra. «Rafael, la lluvia está inundando la calle. Necesitamos tu ayuda para mover unas maderas antes de que el agua arrastre todo». El ceño de Rafael se contrajo. Por un instante pareció dudar. Su instinto lo obligaba a vigilar a Isabel, pero la insistencia del hombre que golpeaba no dejaba espacio para negarse sin despertar sospechas. Murmuró una excusa, cerró el cuchillo en el cajón con un movimiento rápido y le lanzó a Isabel una mirada gélida, una advertencia silenciosa que decía más que 1000 palabras. «No intentes nada». Luego salió, cerrando la puerta con un portazo que retumbó en cada rincón. El silencio que quedó tras su partida fue abrumador. Isabel permaneció unos segundos inmóvil, con la niña entre los brazos, escuchando el eco lejano de las voces de los vecinos que discutían bajo la lluvia. Su respiración era agitada, el corazón golpeaba con tanta fuerza que parecía querer escaparse de su pecho. En su interior, una lucha feroz se desataba. Quedarse inmóvil, esperando a que Rafael volviera o arriesgarlo todo en ese instante fugaz. El instinto de madre fue más fuerte que el miedo. Con movimientos torpes pero decididos, buscó la bolsa que había escondido días antes. La colgó al hombro, envolvió a su hija en una manta y se dirigió hacia la ventana. La lluvia golpeaba los cristales con violencia, pero para Isabel ese ruido era un canto de esperanza. Cada gota era un recordatorio de que la naturaleza le brindaba una oportunidad de huir bajo el manto del caos. Con un esfuerzo desesperado, forzó la ventana que daba al patio trasero. El marco de madera crujió, se astilló y por fin cedió. El aire helado de la tormenta entró en la habitación como un abrazo salvaje. Isabel sintió el barro bajo sus pies, la lluvia empapando su vestido blanco, y supo que estaba a punto de enfrentarse a su destino. Corrió con su hija en brazos, sin mirar atrás, con lágrimas que se mezclaban con el agua que le golpeaba el rostro. Avanzaba por las calles desiertas, con el viento arrancando ramas y el agua cubriéndolo todo. La niña lloraba, confundida por el frío y la prisa, pero Isabel la estrechaba contra su pecho, murmurando palabras de aliento que eran más para ella misma que para la pequeña. «Resiste, amor. Ya casi, ya casi». El barro dificultaba cada paso. Las piedras resbalaban bajo sus pies, y el peso del vestido empapado la arrastraba hacia el suelo. Pero Isabel no se detenía. La desesperación le daba alas. Su meta era clara: llegar a la estación de tren
el mismo lugar del que había sido arrancada aquella vez, la puerta de salida que se había cerrado antes de abrirse. La tormenta era su aliada y su enemiga. Le daba cobertura, ocultaba sus huellas, pero también la hacía avanzar con más lentitud. Y en lo profundo de su mente, un pensamiento la aterrorizaba. Rafael descubrirá que me he ido, y vendrá tras de mí. No se equivocaba. Apenas unos minutos después, la puerta de la casa se abrió de golpe, y Rafael entró, empapado y furioso. El cajón estaba vacío, la ventana forzada, las huellas de barro claras en el suelo. Su rugido fue inhumano, un grito que resonó con rabia en la tormenta. Tomó un abrigo, salió a la calle y comenzó la persecución. Isabel lo presentía. No necesitaba verlo para saber que venía detrás. Lo conocía demasiado bien. Podía sentirlo en el aire, en el pulso acelerado de la tormenta, en el miedo que la impulsaba a seguir corriendo. La estación ya no estaba lejos. Las luces se veían a lo lejos, temblando bajo la cortina de agua. Cada paso la acercaba a la esperanza, pero cada latido le recordaba que la sombra de Rafael podía alcanzarla en cualquier momento. De pronto, una voz tronó detrás de ella, más cerca de lo que había imaginado. Isabel. Se estremeció pero no se detuvo. El barro la hizo resbalar, cayó de rodillas, y por un instante pensó que todo había terminado. La niña lloraba con más fuerza, empapada, asustada. Isabel la levantó con un esfuerzo sobrehumano, ignorando el dolor de su cuerpo, y siguió adelante. Las luces de la estación brillaban cada vez más cerca, un faro que la llamaba con desesperación. Rafael corría tras ellas. Sus pasos resonaban entre el agua y el viento, cada vez más cerca. En su rostro no había duda, no había compasión, solo la furia de un hombre decidido a arrastrar a su presa al abismo. La tormenta, testigo implacable, parecía celebrar esa persecución con truenos que desgarraban el cielo. Isabel alcanzó la verja de la estación y la cruzó jadeando, con los brazos doloridos y el vestido destrozado por el barro. La sala estaba casi vacía. Apenas un par de viajeros que esperaban el último tren de la noche. Sus miradas se posaron en ella, sorprendidas por la visión de aquella mujer empapada, con un bebé en brazos y la desesperación pintada en los ojos. Isabel no dijo nada, pero su mirada lo decía todo. «Ayúdenme». Un silbato sonó en la distancia. El tren se acercaba. Isabel corrió hacia el andén. Sus fuerzas menguaban, pero la esperanza la empujaba. El rugido metálico de la locomotora era la música de la salvación. El tren apareció entre la cortina de lluvia, iluminando con sus faros la silueta desolada de la mujer que huía. Pero en ese mismo instante, Rafael irrumpió en la estación. Su figura, oscura y amenazante, se recortó contra las luces. Sus ojos ardían de furia, sus manos tensas como garras. El grito que lanzó hizo que todos los presentes se estremecieran. ¡Isabel! El eco retumbó en los muros, más fuerte que el silbato del tren, más aterrador que el trueno. Isabel se giró, y en ese instante comprendió que su destino aún no estaba escrito. Tenía delante de sí dos caminos: subir al tren y arriesgarse a ser alcanzada en el último segundo, o enfrentarse cara a cara con el hombre que había jurado destruirla. El tren se detuvo, las puertas se abrieron, y el vapor cubrió el andén con una nube espesa. Isabel, con la niña en brazos, dio un paso hacia adelante, con el corazón latiendo a un ritmo insoportable. Rafael avanzaba entre la multitud, apartando a cualquiera que se interpusiera en su camino. El choque entre ambos era inevitable, y la tensión se palpaba en cada rincón de la estación. La novia que un día sonrió en un altar estaba a punto de decidir entre la vida y la muerte, entre la libertad y el abismo. Y la tormenta, como cómplice cruel, rugía con más fuerza, como si el cielo mismo quisiera presenciar el desenlace de esa huida desesperada. El vapor del tren cubría el andén como una neblina espesa, envolviendo todo en un ambiente irreal, casi espectral. Isabel respiraba agitadamente, con la niña en brazos, mientras la multitud la observaba sin comprender del todo lo que sucedía. Algunos la miraban con curiosidad, otros con inquietud, pero nadie se atrevía a intervenir. Frente a ella,
La puerta abierta del vagón parecía una promesa de libertad. Detrás, Rafael avanzaba como una sombra implacable, su figura oscura recortada contra la luz de los faros, su mirada encendida por la furia de un hombre que había perdido el control de todo menos de su obsesión. Isabel dio un paso hacia el tren y el corazón le retumbó como un martillo en el pecho. Pero la voz de Rafael volvió a romper el aire. «¡Isabel, no te atrevas!». El grito retumbó como un disparo. Algunos pasajeros retrocedieron, otros se miraron entre sí, dudando de si debían intervenir. Isabel se detuvo un instante. El terror la paralizó. Rafael estaba demasiado cerca. Sentía su respiración pesada, su ira palpable como un calor que quemaba a la distancia. El instinto maternal la empujó hacia adelante. Subió un pie al estribo del tren, ajustó a su hija contra el pecho y trató de alzarse. Pero Rafael ya estaba a unos metros, corriendo con zancadas largas, apartando a los viajeros con brutalidad. El sonido de sus pasos, fuertes y furiosos, se mezclaba con el silbato del tren que anunciaba la inminente partida. Isabel logró entrar al vagón, pero antes de que pudiera cerrar la puerta, una mano de hierro la sujetó del brazo y la tiró hacia atrás con una fuerza desgarradora. El vestido blanco, empapado y sucio, se enganchó en el borde metálico, y por un instante ambos quedaron atrapados en una lucha desesperada. Isabel gritaba con todas sus fuerzas, aferrándose a la niña, mientras Rafael tiraba de ella como si quisiera arrancarla del tren y devolverla a su infierno. Los pasajeros, horrorizados, dudaban entre ayudar o apartarse. Una mujer intentó sujetar a Isabel para impedir que cayera, pero Rafael la empujó con tal violencia que la lanzó al suelo. El caos reinaba en el andén. Gritos, llantos, el rugido del tren, el vapor que cegaba. En medio de ese torbellino, Rafael se aferraba a Isabel como un animal salvaje decidido a no soltar su presa. «¡Eres mía!», rugió, sus ojos desorbitados, la voz quebrada por una mezcla de desesperación y furia. Isabel, con el rostro cubierto de lágrimas y barro, respondió con una fuerza inesperada. «¡Nunca más!». La tensión alcanzó su punto máximo. El tren comenzó a moverse lentamente, chirriando sobre los rieles. Rafael, en un arrebato, intentó subir con ella, pero perdió el equilibrio. El vestido de Isabel se desgarró. La niña lloraba desconsolada, y por un instante todo pareció detenerse en una escena suspendida en el tiempo. La novia, el asesino, el tren partiendo. De pronto, un guardia del tren apareció y, con un golpe certero, apartó a Rafael, que cayó pesadamente contra el suelo del andén. La multitud gritó, algunos se abalanzaron para sujetarlo, otros se apartaron con miedo. Isabel, jadeante, logró entrar del todo en el vagón. Sus manos temblaban, su cuerpo entero era un amasijo de dolor y agotamiento. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió un resquicio de esperanza. Rafael se levantó tambaleante, empapado, con los ojos inyectados de sangre. Golpeó con los puños la puerta del tren que ya se alejaba, gritando maldiciones que se perdían en el ruido de la locomotora. La imagen era aterradora. Un hombre fuera de sí, encadenado a su propia obsesión, viendo escapar lo único que creía poseer. Isabel se dejó caer en el asiento más cercano, abrazando a su hija con una fuerza casi dolorosa. Las lágrimas brotaban sin control, mezcladas con un sollozo contenido durante años. La niña, agotada, se aferró a su cuello y poco a poco se quedó dormida, como si supiera que la tormenta había cedido, aunque fuera solo por un instante. El vagón avanzaba hacia la oscuridad de la noche, sacudiéndose con cada tramo de los rieles. Isabel miraba por la ventana, viendo cómo las luces del pueblo se desvanecían en la distancia. Esa distancia era su salvación, pero también un recordatorio de que Rafael no se detendría. Lo conocía demasiado bien. Él no era de los que aceptaban la derrota. Si no podía atraparla en el tren, buscaría otra forma, otro momento. Y esa certeza se clavó en su pecho como un puñal. La libertad que acababa de conquistar era frágil, precaria, como un cristal a punto de romperse. El verdadero peligro no había terminado. El hombre que había jurado amarla y que ahora la perseguía con furia homicida
no descansaría hasta convertirla en parte de su destino macabro. El traqueteo del tren era hipnótico, pero Isabel no podía cerrar los ojos. Su mente repasaba cada detalle, cada mirada de Rafael, cada palabra que había dicho. Su promesa resonaba como un eco siniestro. Si no eres mía, no serás de nadie. Esa frase la acompañaba incluso en la fuga, como una cadena invisible que aún la mantenía ligada a él. Mientras el tren se alejaba, el viento agitaba el vestido destrozado de la novia que había huido del altar de la muerte. Y aunque por un instante creyó haber escapado, en su interior sabía que la sombra de Rafael seguía acechando, cada vez más oscura, cada vez más cerca de cumplir la promesa que había transformado su vida en un ritual de terror. La madrugada entró al vagón como un hilo pálido que deshilachaba la oscuridad. Isabel no había dormido ni un segundo. Cada vez que el tren aminoraba la marcha, el miedo le plantaba un nudo en la garganta, como si Rafael pudiera materializarse en cualquier estación, en cualquier pasillo, en cualquier ventana. La niña, exhausta, dormía sobre su pecho, con la respiración tibia marcando un compás que la mantenía agarrada al presente. Cuando al fin el convoy se detuvo en la ciudad, el andén olía a metal húmedo y a café temprano. Isabel bajó con pasos firmes, rotos pero firmes, como si la voluntad se hubiera destilado en los huesos. No miró atrás, no debía. La estación, grande como un laberinto de techos altos, ofrecía cientos de sombras donde esconderse y ninguna en la que descansar. Isabel preguntó a un revisor por una calle. Buscó con la mirada una salida que no la dejara expuesta, y cruzó la plaza con el vestido todavía pegado a la piel. Llegó a una pensión barata donde no hacían preguntas salvo las necesarias. Pagó con manos temblorosas, escribió un nombre falso y pidió una aptición lejos de la escalera. La dueña, una mujer de voz ronca y ojos que habían visto demasiadas huidas, le dejó un vaso de agua y una manta seca. «Descanse un poco», dijo sin curiosidad. Isabel asintió. La gratitud, cuando es inmensa, cabe solo en un gesto. Dentro de la habitación, el silencio tenía un filo nuevo, distinto al de la casa que había dejado. Este silencio no vigilaba, no juzgaba, no amenazaba, respiraba. Isabel dejó a la niña en la cama. Le cambió la ropa mojada, la acunó con una canción vieja que no cantaba desde los días de la tienda de telas. La niña abrió los ojos un instante. Sonrió con esa inocencia que lo perdona todo, y volvió a dormirse. Fue entonces cuando Isabel sacó el cuaderno, el diario que había escondido entre las tablas del armario, ahora empapado en las esquinas. Las letras corridas por la lluvia. Lo colocó sobre la mesilla, lo abrió por una página al azar, leyó una frase suya como si no le perteneciera, y enseguida lo cerró con cuidado, como si guardara un corazón ajeno. No había tiempo para la nostalgia. En la recepción le habían dicho dónde quedaba el centro de atención a mujeres, a 10 cuadras. Detrás de una iglesia con campanario bajo. Si el lugar estaba abierto tan temprano, quizá conseguiría un número de teléfono, un trámite, una medida. Las palabras denuncia, protección, cautelar, flotaron en su cabeza como islas inciertas. Cualquier cosa sería mejor que esperar sin hacer nada. Ató una bufanda a la niña, se recogió el pelo con un pasador y salió cuando el cielo apenas prendía en azul. La ciudad olía a pan recién horneado y a promesas que no siempre se cumplen. Pero esa mañana Isabel caminaba con un objetivo que amortiguaba el cansancio. El centro abrió a las 8. Una trabajadora social, joven, con ojeras de quien también ha aprendido a escuchar el dolor, la recibió en una sala de paredes blancas, un café tibio entre las manos, una libreta donde anotaba con letra pequeña. Isabel habló sin adornos. Dijo el nombre de Rafael. Dijo, mi marido. Dijo, me quiso matar. Dijo, mi hija. Dijo, ayúdeme. La trabajadora la miró sin parpadear y le creyó. Preparó papeles, explicó pasos, marcó números, escribió la dirección de un refugio temporal y, mientras lo hacía, le tocó apenas la mano, un gesto sencillo que sostuvo por un segundo lo que a veces se rompe para siempre. «No estás sola», dijo.
Isabel respiró por primera vez en años como quien emerge a la superficie después de mucho rato bajo el agua. La acompañaron al refugio en un coche discreto. El edificio tenía rejas altas, timbre doble y un vestíbulo con juguetes amontonados y sillas de plástico. No era hermoso, pero era seguro, o eso debía ser. Una mujer mayor les abrió, revisó la ficha, miró a la niña con ternura automática y guió a Isabel a una habitación compartida donde otras 2 mujeres dormían de lado, de cara a la pared, con la misma forma de protegerse de los ruidos inevitables de la vida. «Puedes ducharte, hay ropa limpia», dijo la mujer. Isabel asintió y, antes de entrar al baño, dejó el cuaderno en la parte alta del armario, en un rincón que a simple vista no se ve. No por vergüenza, no por olvido. Lo dejó donde quedara a salvo, como una póliza de verdad. Durante 3 días, la rutina tuvo la textura de una curita sobre una herida abierta. No cura, pero permite caminar. Firmó la denuncia con una oficial que decía «señora», para que duela menos. Repitió la historia tantas veces que las palabras se le gastaron, pero el relato, por fin, ya no era una condena. Era un expediente. La niña jugó con un triciclo cojo, comió galletas de animalitos, aprendió a quedarse quieta cuando alguien tocaba el timbre. Por las noches, cuando las luces del refugio se apagaban temprano, Isabel se llevaba las manos al vientre por costumbre, como quien todavía busca la antigua calma de la vida naciendo. De madrugada, se despertaba con la sensación de que alguien la llamaba por su nombre desde el pasillo, y le costaba recordar que ese hombre ya no tenía llave, pero la seguridad, cuando nace del miedo, es un cristal fino que tiembla con cualquier ruido. La cuarta tarde, al volver del centro comunitario con una bolsa de leche en polvo y pañales, Isabel vio un detalle que no encajaba en la fachada del refugio. Un coche oscuro estacionado demasiado tiempo frente a la esquina, motor apagado, las ventanillas apenas bajas. No pudo ver los ojos, solo una silueta que parecía sostener el volante con una paciencia asesina. Sintió un frío que no venía del clima. Aceleró el paso, tocó el timbre, entró, entregó el DNI por costumbre. Subió a la habitación con la niña en brazos. Cerró la puerta. Apoyó la espalda en la madera y escuchó su propia respiración, rápida, visible. Quizá era otro, quizá no. El corazón, sin embargo, no sabe de probabilidades. Reconoce a las sombras aunque cambien de forma. Aquella noche no durmió. En el techo, la luz de la calle dibujaba líneas que subían y bajaban con cada auto. Isabel pensó en cambiar de ciudad otra vez, en buscar otro refugio, en llamar a la trabajadora social y pedir traslado. Pensó en su madre. La voz, las manos, la sopa. Y en si alguna vez sería posible volver a esa cocina sin sentir que el pasado entra por la ventana con olor a lluvia vieja. Cuando el reloj dio las 3, un portazo lejano la hizo incorporarse en la cama con la niña entre los brazos. Nadie gritó. No hubo carreras. Solo un portazo. Pero el cuerpo de Isabel aprendió antes que su cabeza. Alguien estaba buscando una puerta. La mañana llegó y el coche de la esquina ya no estaba. Podía haber sido casualidad. Podía haber sido un fantasma de la memoria. Aún así, Isabel bajó a administración. «Necesito hablar con alguien», dijo. Le ofrecieron una sala silenciosa, 2 tazas de té, una carpeta con el avance del caso. Le explicaron que el juez había recibido la cautelar, que se cursaría a policía en las próximas horas, que debía evitar rutas conocidas, que los traslados se harían alternando horarios. Cada palabra era un ladrillo. Se sentía a salvo sobre un andamio. Cuando volvió a la habitación encontró la ventana entornada. No recordó haberla dejado así. Se acercó despacio, miró hacia el patio interior y no vio a nadie. Lo atribuyó a las prisas de la mañana, cerró el pestillo y volvió a la rutina. Lavar una prenda, peinar a la niña, doblar la ropa donada, escribir 2 líneas en el cuaderno. Las letras salieron torpes, pero firmes. «No volverá a tocarte». Cerró el cuaderno y lo escondió de nuevo. Esa frase tenía dueño. Al anochecer, una lluvia fina empezó a clavar puntadas sobre las chapas.
El refugio se fue apagando de a poco. Como siempre. Una educadora pasó por el pasillo y dejó en el picaporte una bolsita con galletas. La niña se durmió abrazada a un osito de peluche, con un ojo cosido. Isabel, agotada, apagó la luz y se quedó escuchando el agua, el rumor de una televisión en algún cuarto lejano, el susurro de alguien hablando por teléfono para decir, «Ya llegué». Cerró los ojos. Soñó con un campo abierto, con telas al viento, con un vestido que no pesaba. Se despertó porque el silencio cambió de color. No fue un ruido. Fue la ausencia de un ruido. La lluvia había parado de golpe, como si alguien hubiera bajado el volumen del cielo. Entonces escuchó el otro sonido, mínimo, claro, definitivo, el rascar lento de una llave probando un metal. No la llave de casa. Otra. Esa precisión la paralizó. La niña, en la cama contigua, siguió durmiendo. Ajena, envuelta en su mundo pequeño y seguro. El rascar volvió, 1 milímetro más. Después el chasquido opaco de una herramienta blanda que empuja un pestillo. La puerta, con su pintura descascarada y sus golpes de historia, se dio un latido. Isabel se levantó sin hacer ruido. Cada paso fue un pacto con el aire. Cruzó el cuarto, tomó a su hija en brazos, la pegó a su cuerpo y miró alrededor buscando un lugar. El armario. No por esconderse para siempre, sino por ganar segundos. Besó la frente de la niña, le susurró una historia urgente y la metió con delicadeza adentro, sobre un colchoncito de ropa doblada. La niña se removió y soltó una queja mínima, una burbuja de sueño que Isabel contuvo con la mano, con el corazón, con la vida. Cerró el armario sin que el imán hiciera clic. La puerta de la aviación se dio un palmo. La rama húmeda de la noche entró con el olor de la calle. La silueta de un hombre se apoyó en el marco, inmóvil, ordenando lo que ya sabía de memoria. La ruta de las sombras, la distancia a la cama, el lugar exacto de la mesilla. Los ojos no brillan en la oscuridad, pero Isabel supo que estaban ahí, acostumbrados a las penumbras de las esperas. No dijo su nombre. No hizo falta. La respiración de Rafael tenía un compás que no se olvida. «Sabía que vendrías», dijo Isabel con una calma que no reconoció en su propia voz. Rafael se adelantó un paso. No rugió. No hizo teatro. La furia, cuando ya ha elegido la forma, se vuelve silencio. Cerró la puerta detrás de sí, apoyó el picaporte con un gesto lento, metódico, como quien ata un hilo antes de coser. La lluvia reanudó su vaivén sobre las chapas, suave ahora, casi un aplauso triste. «Si no eres mía», empezó él. «No soy tuya», respondió ella. Fue un cruce de alientos. No hubo tiempo para más. Isabel no retrocedió. Se colocó delante del armario sin tocarlo, como quien se para frente a una verdad, y sintió de nuevo la fuerza que solo aparece cuando toda la vida cabe en un segundo. Vio la sombra de Rafael alzarse, y por un instante el recuerdo de su boda le atravesó la memoria como un relámpago invertido. Las flores, el murmullo, la promesa, la mano que sostiene, la mano que aprieta. Un mismo gesto, dos destinos. El golpe no fue estruendoso. Fue un crujido dentro del aire, un corte sin grito, una violencia envuelta en tela. Isabel se tambaleó con la dignidad de quien ya no pide permiso al dolor. No buscó la pared, no pidió. No negoció. Se quedó de pie lo que dura un adiós, dicho por dentro, y cayó de lado como cae una rama podada, sin romper nada más que el silencio. La lluvia, otra vez, subió un punto. Una vecina del cuarto contiguo dijo, «¿Oíste?» Y otra respondió, «Debe ser la tormenta». La educadora de noche miró el monitor borroso de la cámara del pasillo y no vio nada. El ángulo ciego donde siempre falta 1 centímetro. El reloj del vestíbulo marcó las 2:49. Indiferente. En el armario, la niña respiró más hondo, como si el sueño quisiera protegerla del mundo.
Rafael se agachó un segundo, no para asistir, sino para confirmar. Puso 2 dedos en un lugar que alguna vez besó.